Estamos continuando nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Estamos estudiando las cartas, 7 cartas que el Señor Jesucristo escribió a iglesias reales, en las cuales nos dan grandes lecciones. Esta es la revelación de Juan en lo que él vio. Y ahora nuestra iglesia, después de tantos años, se está beneficiando de estas cartas. Esta mañana estaremos en Apocalipsis capítulo 3, versículo de 7 al 13. Esta es la iglesia de Filadelfia. Y después de pasar estudiando Sardis, la cual se caracterizó por la hipocresía, el día de hoy vamos a estudiar una carta que se distingue por lo opuesto, sinceridad de parte de esta iglesia. Esta iglesia Sardis, recuerdas tú, tenía nombre de que vivía, pero dentro estaba muerta. Y Filadelfia es lo contrario. En el exterior, por la forma política, parecía que estaban en problemas, dificultades, pero por dentro era una iglesia viva. Y sabes, en nuestro mundo las cosas a veces tienen una perspectiva, pero ante Dios tienen una perspectiva diferente. Por eso nosotros siempre debemos de poner nuestros ojos en el Señor Jesucristo. Él es el que nos va a dar la opinión que cuenta, la opinión que es importante. Como lo vamos a ver en esta mañana en la iglesia de Filadelfia, esta es una iglesia fiel y llena de verdad en el Señor Jesucristo. Era una iglesia sincera, era una iglesia comprometida con su Salvador. Así es de que vamos a comenzar esta mañana leyendo este pasaje, Apocalipsis 3, versículos del 7 al 13. Por favor, síganme con la vista. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado mi palabra de mi paciencia, yo también guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, de la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al ángel de la iglesia en Filadelfia escribe esto. Le escribe al mensajero, al pastor de esta iglesia, el pastor de esta pequeña iglesia que se mantuvo fiel, y le escribe para que sigan fiel. Y tú te das cuenta que le ha escrito a diferentes iglesias para alentarlos, para que se mantengan fieles. Y aquí les da una recomendación, pero aquí la recomendación que da es para animarlos. Esta iglesia estaba localizada a 300 millas de Sardis, en un valle. Era una ciudad en un lugar clave que era de fácil acceso. Estaba en el cruce de varias rutas comerciales. Era la entrada al este. Por eso habla aquí acerca de una entrada. La razón principal por la que los fundadores eligieron el lugar fue que pretendían que fuera un centro clave de la cultura y el idioma griego. Y claro, estaban buscando avanzar la ciudad. El éxito de
Esta ciudad se ve en el año 19 después de Cristo, cuando el idioma principal de las regiones circundantes habían sido completamente reemplazados por el griego. Filadelfia era la más joven de 7 ciudades. De hecho, ni siquiera se fundó hasta algún tiempo después del año 189 antes de Cristo. El Apocalipsis se escribió alrededor de 95 después de Cristo, lo que significa que en ese momento que se escribió la carta, la ciudad tenía alrededor de 280 años. Esta ciudad era joven en un contexto antiguo, por decirlo así. La ciudad probablemente fue fundada por un hombre llamado Attalus II, quien, según nos cuenta la historia, era conocido por su amor a su hermano, el rey de Pérgamo. Por este amor y lealtad, su hermano fue apodado Philadelphus, que significa hermano fraterno. La ciudad fundada por William Penn, la Filadelfia aquí en los Estados Unidos, también lleva esta misma marca, un amor fraterno. El inconveniente de esta ciudad es que estaba ubicada en regiones volcánicas y había terremotos. Sabes, un gran terremoto golpeó en el año 17 después de Cristo, dejando la ciudad en ruinas y difícil de volverse a habitar. La historia nos dice que el daño fue tan severo que la ciudad no fue completamente reconstruida cuando Juan escribió Apocalipsis 78 años después. Y bueno, después de decir todo esto, la ciudad estaba en un lugar muy estratégico. Y desafortunadamente había ahí paganismo, idolatría. En el Nuevo Testamento aprendemos poco acerca de la iglesia de Filadelfia. De hecho, esta carta contiene todo lo que sabemos acerca de esta iglesia de Filadelfia. No hay mucho que podemos decir. Y lo que vemos aquí es que, como la mayoría de las otras iglesias, probablemente fue fundada durante el ministerio de Pablo en Éfeso. Aquí encontramos que los miembros de la iglesia habían estado sufriendo a causa de aquellos que se llamaban judíos, pero no lo eran. Esta iglesia era pequeña, tenía muy poco poder ante los ojos de los humanos. De la historia de la iglesia encontramos en el relato de Policarpo, el mártir, un relato que todos deberían de leer, que muchos de los cristianos de Filadelfia también sufrieron martirio con él. Así es de que, como la iglesia de Esmirna, esta iglesia fue fiel y fue fiel hasta el final. La historia nos dice acerca de esta iglesia que fue fiel por muchos años. Después de que la iglesia fue invadida por musulmanes, quedó ahí un pequeño pero fiel testimonio de un remanente cristiano. Este testimonio cristiano fue tan fuerte que algunos dicen que este testimonio aún permanece en Filadelfia y permaneció hasta la Primera Guerra Mundial. Esta iglesia fue fiel. La iglesia tenía lealtad al Señor Jesucristo y se mantuvo de pie por alrededor de 2000 años. Y eso es lo que hace una iglesia. Empezamos con la iglesia de Éfeso y el Señor nos alertó acerca de esta iglesia porque quería quitar la lámpara de ellos porque no tenían amor, y les dice que deberían de regresar a su primer amor. Y aquí tenemos una iglesia que se ha mantenido por el Señor Jesucristo porque hay una gran lealtad al Señor Jesucristo. Y la pregunta relevante aquí sería, ¿qué es lo que recuerdan? ¿Qué fue lo que hicieron ellos para mantenerse fieles en medio de esta cultura hostil? ¿Cómo podemos nosotros mantenernos fieles en medio de todo esto que está sucediendo alrededor de nosotros? Ellos aún en medio de la persecución se mantuvieron fieles. Y aquí yo veo 4 recordatorios de parte del Señor Jesucristo hacia esta iglesia, y pienso
Cristo que van a ayudarnos para mantenernos fieles. Estos 4 recordatorios los tenemos que tener en la mente. Y para nuestra iglesia, esto debería de ser algo muy importante. Yo he estado en esta iglesia por 10 años, un poco más de 10 años, y he visto esta iglesia creciendo. Y a lo mejor tú puedes decir que en algún tiempo fuimos una iglesia pequeña. Y bueno, no hay mucho que decir ahora. Hemos crecido, pero por la gracia de Dios hemos crecido. Pero la tentación es que en este crecimiento se nos olvide lo que nos ha ayudado a crecer, que nos olvidemos de mantenernos fiel al Señor Jesucristo. Oremos para que no neguemos al Señor, para que nos mantengamos fieles al Señor como esta iglesia, que tengamos una reputación buena, una reputación que dé gloria a Dios, que esté llena de verdad. Y mientras leemos estos recordatorios de uno por uno, déjenme decirle que el Señor Jesucristo nos recuerda a su persona. Es la persona de Cristo que nosotros tenemos que recordar. Nosotros leemos en Apocalipsis 3:7 lo siguiente. Mira la segunda parte de este versículo que describe lo que el Señor dice. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. En esta carta vemos aquí algunas razones que ya les he mencionado. Esta es una iglesia fiel. Hay 2 iglesias fieles, Esmirna y esta de Filadelfia. No hay nada malo que el Señor diga, simplemente dice cosas buenas acerca de estas iglesias, y esto es único. También es único en esta descripción que da el Señor Jesucristo. Si tú vas a Apocalipsis capítulo 1, vas a ver que cada una tiene una descripción. El Señor Jesucristo en cada descripción habla un poco acerca de Él, pero aquí no vemos algo similar a las otras iglesias. Tú vas a tratar de buscarlo, pero no lo vas a encontrar. Aquí hay una descripción del Señor Jesucristo que viene del Antiguo Testamento. Él se describe de 4 maneras. Él dice, yo soy el santo, las palabras del santo. Y esta iglesia sabe que este título hace referencia a Dios el Padre. En Isaías, el libro de Isaías, este título se usa 27 veces. Y aquí el Señor Jesucristo está usando este título para referirse a Él mismo. Y esto es común del Señor Jesús en el Nuevo Testamento. Cuando el ángel Gabriel anunció a María el nacimiento del Señor Jesucristo, le dijo que el niño que nacería sería llamado el Santo de Dios. Juan también en Primera de Juan 2:20 le dice a sus lectores que había sido ungido por el Santo. Incluso los demonios no simplemente sabían del poder del Señor Jesucristo, pero también hablan de Él como el Santo de Dios en Marcos 1:24. Los demonios a veces tienen una mejor teología que muchas iglesias en nuestros días. El Señor Jesucristo es el Santo. Él es totalmente aparte de todo. Él es Dios. Y Él dice con este título que es divino. Él es Dios y como Dios, Él es santo totalmente, totalmente diferente. Él es sin culpa. El Señor Jesucristo quiere que esta iglesia recuerde que Él es santo. El Hijo de Dios es totalmente santo y por Él los que le sigan deben de ser santos y algún día van a ser totalmente santos. No hay salvación aparte del Santo de Dios. Y no simplemente Él se describe como el santo, Él también dice que Él es el verdadero. En otras palabras, todo lo que el Señor Jesucristo dice o hace, todo lo que Él lleva a cabo es verdad. Como aprendimos, Él es el testigo fiel.
Él es la encarnación de toda la verdad. La semana pasada aprendimos nosotros de una iglesia que tenía el nombre de verdad, pero el verdadero es el Señor Jesucristo. Él es verdadero adentro y fuera. Él es la vida. Y esto debería de ser de ánimo para ellos, porque como el Señor Jesucristo era en el pasado, así va a ser en el futuro. Él siempre es digno de confianza. El Señor Jesucristo es quien Él dice ser y siempre va a hacerlo. Él es el verdadero. No puedes ir a ningún otro lugar y encontrar la verdad que está en Cristo Jesús. Las iglesias se han apartado a través de los años. Es interesante que aquí en Filadelfia se mantuvieron fieles al Señor. Las iglesias se separaron en algún punto y a lo mejor podemos decir que ellas se separaron porque se apartaron de la verdad del Señor Jesucristo. Debemos de estar comprometidos con la verdad. Debemos de estar comprometidos no con un sistema, no con un grupo de personas, sino con el Señor Jesucristo. Esa es nuestra ancla que hace que no nos movamos, que seamos una iglesia que prospere. Juan 14:6 nos dice, yo soy el camino y la verdad, dice el Señor Jesús, y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. El Señor Jesucristo siempre va a ser, Él siempre va a ser la verdad. Y hay que confiar en sus promesas. Él es el santo, el verdadero, pero también Él dice que tiene la llave de David. El que tiene la llave de David. A lo mejor está haciendo una referencia al libro de Isaías 22:22, donde nosotros leemos, y pondré sobre su hombro la llave de la casa de David. Él abrirá y nadie cerrará, y él cerrará y nadie abrirá. En Isaías esta declaración se refiere a Eliakim, quien en un sentido literal tenía la llave de la casa de David porque se le había dado la autoridad del tesoro real. En Apocalipsis 22:16, el Señor Jesucristo deja claro que Él es el descendiente de David. Por eso leemos nosotros, yo, Jesús, he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Así es de que diciendo a esta pequeña iglesia con poquito poder que Él tiene la llave y que también Él controla quién entra y quién sale. Y básicamente está hablando del reino mesiánico. Él es el que controla todo, el que tiene todo el poder para determinar quién va a entrar en su gran reino, quién va a recibir esa salvación tan grande. Él es el que tiene la llave. Tú no puedes venir si no estás con el que tiene la llave. A lo mejor tú encuentras otras llaves, pero no van a abrir. El Señor Jesucristo es el que tiene la llave verdadera. Y si tú tienes una relación personal con Cristo Jesús, entonces tú tienes acceso por esa llave. Él dice que es el que va a abrir y nadie va a cerrar, y va a cerrar y nadie va a poder abrir. Lo que nos está diciendo es que lo que el Señor hace, nadie lo cambiará. Él tiene todo el poder para que entren a su reino o para excluir de su reino. Así es de que el Señor Jesucristo le recuerda a esta iglesia que Él tiene poder, que Él tiene autoridad, que Él ha hecho todo esto. Y eso es de ellos por esa relación que tienen con Él. Y por eso
Nosotros debemos de mantenernos fieles al Señor Jesucristo. La tentación puede ser a través de los años a separarnos, a lo mejor enfocarnos en otras cosas y a lo mejor buscar éxitos en otras cosas, recursos, pero debemos enfocarnos en la persona del Señor Jesucristo, sin importar si el éxito ante los ojos de los hombres venga o no venga. Nosotros debemos de mantenernos fieles al Señor. El Señor Jesucristo debe de ser nuestro fundamento y nosotros estamos aquí para Él. Así es de que nuestra esperanza está en el Santo, en el único verdadero, en el único que tiene las llaves que permiten entrar a su reino por toda una eternidad. Esta iglesia tenía que acordarse del Señor Jesucristo. Esta iglesia se acordaba del Señor Jesucristo y me gustaría que veas cómo el Señor Jesucristo les anima y cómo también dice cosas buenas de esta iglesia. Mira lo que dice el versículo 8, yo conozco tus obras. Y claro, es una frase común que hemos estado viendo a través de las cartas. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto tú has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. El Señor Jesús tiene elogios para esta iglesia. Yo conozco tus obras, le dice. Otra vez le recuerda a esta iglesia su omnisciencia. Él lo ve, todo lo sabe. Y también habla acerca de su poder. Yo sé que tienes poca fuerza y en alguna cosa esto es providencial. Dios quiere que así sea. A veces se nos olvida eso. Cuando vemos a otras iglesias, a otras personas, vemos su poder, su influencia y nosotros pensamos, ¿por qué? ¿Por qué? Pues la realidad es que Dios providencialmente nos ha puesto en un lugar estratégico para que seamos como seamos. Sabes, esto no es un obstáculo para la misión que yo te he dado. De hecho, sabes, eso debe de ser tu mayor. Tú estás volteando a aquel que tiene el poder infinito. Esto no es un comentario negativo. El Señor Jesucristo no les está diciendo débiles para hacerlos sentir mal. Al contrario, Él dice que Él sabe que tienen poco poder, pero eso no es una limitante porque Cristo tiene todo el poder. A través de las Escrituras vemos que el Señor Jesucristo ha usado personas débiles para hacer cosas poderosas. Abraham, bueno, el Señor también puede usar personas de influencia como Abraham, quien era rico, Moisés era poderoso, Sansón era fuerte, David era rey y Salomón era sabio. En el Nuevo Testamento nosotros vemos también la audacia de hombres como Juan el Bautista y Pedro, la habilidad de hablar de hombres como Apolos. Dios puede usar a los fuertes y a los ricos y sin embargo la mayoría de las veces parece que Dios usa a los débiles, como en este caso. La iglesia de Filadelfia tenía poco poder. Al menos así es como se veían ellos, pero en realidad era una gran oportunidad de confiar en el Todopoderoso y el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Dice 2 Corintios 12:9 que el Señor Jesucristo dice, Él, es decir, Cristo me ha dicho, mi gracia te basta porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con mucho gusto, dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades para que se manifieste en mí el poder de Cristo.
That is an interesting statement. Esto es algo interesante. Power perfected in weakness. El poder se perfecciona en la I debilidad. think as God looks down, Pienso que si he Dios sees weakness. voltea hacia abajo, siempre va a haber I mean, if we debilidad. were to look down at the ants, isn't that what we would see in some ¿Sabes? sense? We would see weakness compared to us, and as God looks Vemos down, he nosotros sees alrededor y hay mucha debilidad y Dios es lo que that ve has cuando become ve even more abajo, weak because of our sin. porque a And I think veces what he is saying here is that pensamos as en esa debilidad, pero to el problema realize es the el weakness, pecado que my nos hace power cada can be vez perfected. más débiles. Pero What ese hinders that? poder, podemos that ser even though poderosos en we are Cristo weak, Jesús, we se see ourselves as perfecciona strong. en Él. And even though we are in Cuando need, nosotros somos we see débiles, cuando ourselves as sufficient. necesitamos, And es the cuando podemos ser reminder here fuertes to porque every buscamos church al is to Señor. Y realize aquí you cada are weak iglesia debe de reconocer powerless que es without Jesus débil Christ. y sin You poder have but cuando little no power. está en relación con And el that ought to Señor be the motto Jesucristo. across this church. We have little power, no Y este debe power de ser without un Christ. modelo para nuestra iglesia, una And so what iglesia we sin have poder here is a humano, little porque el church, que a tiene el powerless poder es church el by the world's Señor y su standards. poder es And ilimitable. yet, he says Y Él dice they kept his word. que han He guardado wasn't su praising palabra. them for their little power. Él está He goes on to praise elogiándolos them because they no had por kept ese his word, poder even despite pequeño, having sino this que low con esa reputation. debilidad So ellos what we han have mantenido is a su church that palabra was porque han powerless by the confiado world's en Él. Lo que standards and tenemos perhaps aquí in es their una own iglesia que eyes, permanece and yet, obediente bajo regardless, they had presión. Y remained Cristo obedient le under está diciendo que Él pressure. sabe. Christ is letting them know El that Señor he les knows. dice, yo sé por lo que están pasando He ustedes. sees their Él obedience. ve su I know obediencia. that you have Yo kept sé que my ustedes word. han mantenido mi You have to palabra. imagine that to Y this debes church, de this would have been imaginar a great cómo esta encouragement to know iglesia that their debió Savior, their haberse Lord, was animado aware al of saber their que su obedience. Salvador está I have to elogiándolos por imagine esa that to know this obediencia. and to read this, to hear this for the Al first leer time, when esto por Christ said, primera "I vez, know you have but cuando little ellos power, se but dieron have cuenta lo que el kept my word." Señor I have to decía, imagine that those yo original imagino listeners would have cómo thought estuvieron about those times gozosos esos when que even though estaban it was tough, even though escuchando, there was persecution, aun even though cuando there was había pressure, persecución, they aun had cuando kept había presión, Christ's word. ellos mantenieron la palabra Specific del times in Señor. their mind, and here they hear from Christ, Quizá hubo I know. tiempos que se les vinieron a la mente, "I know." pero el I Señor saw. decía, yo sé que Later in ustedes verse se han 10, Christ mantenido. further clarifies this obedience when he En el says, versículo 10 "They had kept nosotros his word leemos about patience esa obediencia que endurance." Now, mantuvieron this is a ellos common con phrase throughout the paciencia. New Testament. Y We esto are es to be algo patient común a and we are través to del Nuevo endure. Testamento. In other Debemos de words, what he's saying mantenernos is that fieles they a had la not only palabra. kept El Christ's Señor word, les está but diciendo que also no they solo had kept it mantuvieron with su patience, palabra, sino endurance. que They lo had hicieron con endured in their obedience. They were paciencia, patient in their fueron obedience. Even pacientes. when their obedience seemed not to pay Aun off cuando in a worldly la sense, obediencia they parecía que no remained les estaba dando una patiently buena retribución, obedient. ellos se mantuvieron They had a love obedientes. strong enough Ellos tenían un amor cause them grande to por su obey Salvador que les regardless of impulsaba the a circumstance. obedecer sin Even importar las when, in the world's circunstancias, eyes or perhaps aun in their cuando own, ante it los ojos seemed to del be a mundo waste eran débiles, or eran impractical. insignificantes, cuando parecía que Even la when palabra their no era obedience had práctica, produced ellos se little mantuvieron they firmes, nevertheless remained aun cuando faithful parecía to que la Christ's palabra no plan. funcionaba, Even no when their avanzaba, obedience seemed aun to cuando go la unnoticed, obediencia they pasaba remained faithful to desapercibida, Christ's ellos se plan. mantuvieron fieles al Señor. That is an important Y distinction. esta es una distinción muy importante. Oftentimes, Muchas churches veces with little power las decide iglesias to con shirk off poco God's plan poder for something that is more tratan de practical. buscar algo or easy. práctico o You see fácil. churches doing this ¿Has all visto the tú time. And iglesias so if something is not en las working, and especially cuales this is a temptation dicen in esto America, no está practical funcionando, America, if it's not especialmente working, aquí then en maybe we América? have to do something Sabes, else. tenemos que intentar algo más. Eso es común So, en las iglesias. This church, Pero esta iglesia, regardless of that, sin regardless importar of lo que size, estaba sucediendo,
se mantuvo fiel a la palabra del They Señor. kept his Ellos word. mantuvieron su palabra. I love when he continues, Y he me goes on to encanta say and describe how they cuando kept his word. Even describe greater, he cómo says that you have describieron not su denied my palabra. name. Dice que no The negaron keeping su of fe. Christ's word is always Mantuvieron connected la with the idea palabra de that we Dios will y not siempre deny his estuvo name. conectado con And I no would say this negar is su what's fe. most Y important. esto es lo más Our keeping in importante. obedience Ellos must be fueron tied to the fact that fieles we are tied to y Jesus debemos Christ. de recordar que will fueron not fieles porque deny estaban his arraigados en Cristo And Jesús y because no of negaron that, su we nombre must keep his y word. por And so eso they se first had a mantuvieron love for firmes. Jesus Por Christ, eso which primero caused deben de them to amar al obey, Señor Jesucristo. regardless of Eso les circumstance, impulsa regardless a of the group of people obedecer they sin were importar around. las They circunstancias, las were going personas to obey. alrededor. Y eso les va a ayudar a They have not permanecer. denied my name. No negaron mi nombre. We might say that this church was loyal. Esta iglesia fue leal Loyalty y always lealtad follows siempre sigue el love. We will amor. be loyal. Nosotros what we somos most leales a love. aquellos que amamos. You can be loyal to Tú men, puedes ser leal eventually that al loyalty will hombre, get you in pero trouble. esa lealtad tarde o temprano te va a Loyalty meter en to problemas. Christ Pero la lealtad a will Cristo always Jesús put you in the right siempre place. te va a poner en el You lugar have not adecuado. denied my Dice, name. no has negado mi nombre. To deny simply means to Y disassociate. negar To significa refuse to acknowledge desasociarse, something as true. rechazar And so what algo. Christ is Lo que el saying is Señor that even when Jesús the está pressure was turned diciendo, up, aún en la presión you que would not sentiste, disassociate no te yourself desasociaste from de mí. Even when it would have been Aun a cuando great advantage to you pudiera to haber deny sido me, una you would ventaja not para ti deny me. negarme, tú no me We read it negaste. last week, but Y Matthew 10:32, leemos Jesus la said, "So everyone semana who acknowledges pasada me before acerca de men, I will Mateo also 10, acknowledge 32, before my 33. Father A who is cualquiera in pues que heaven, me but confesare whoever delante de los denies me hombres, yo before también le men, I confesaré will delante de mi also Padre que está en los deny cielos. Y a before my cualquiera Father que me who niegue is delante de in los hombres, yo heaven." también le negaré delante de mi And Padre like que está en los Sardis, cielos. the Como hypocritical Sardis, church, la Philadelphia iglesia maintained hipócrita, their love and Filadelfia loyalty for Christ mantuvo su in amor y all lealtad a Cristo, a circumstances diferencia de and around Sardis, en all todas las different circunstancias y types of alrededor people. de tantas personas Faithful que ejercían and true presión, ellos se churches are always mantuvieron loyal fieles. and Y loving este tipo de churches. iglesias son leales Loyal a su love is Salvador. always proved La by lealtad obedience siempre and se prueba por confession. medio de la It is not confesión. enough to have the No es name of suficiente loyalty. tener It is el not nombre enough to de have the lealtad, name of no life. es suficiente The tener el question nombre is, de do you vida. love La Christ pregunta enough es, to ¿amas al confess his Señor name Jesucristo lo in all suficiente para circumstances confesar and to su obey nombre en him todas las in all circunstancias y circumstances? obedecerle? We are to be a church that is Debemos de both ser loyal una and iglesia loving. leal y que ama a Strive to be a church Cristo. like this. Debemos de ser una iglesia como True Christians are esta. actually those Los verdaderos who are cristianos willing to deny all negarán todas las cosas, except for incluso a lo mejor se van a negar a sí except for Christ. mismos, pero nunca negarán a Matthew Cristo. 16:24, Mateo Jesus told his 16, disciples, "If anyone 24, would come aquí after Jesús me, le dice a let sus him discípulos, si deny alguno quiere himself venir en pos de and mí, take up his niéguese a cross sí and mismo, follow me." tome su cruz y sígame. So loyalty to Christ La means the lealtad denial a of all Cristo things, Jesús even the significa denial negar of yourself. todo, aún a Luke nosotros mismos. 14:25, now great Lucas crowds 14, accompanied 25 him, dice, ahora and he turned lo and he acompañaba said mucha to them, "If gente y él anyone se volvió y comes les to dijo, si me alguno viene a and mí y does no not aborrece a hate su his own padre, a su father and madre, a mother su and wife esposa, a and sus children and hijos, brothers and a sus sisters, yes, hermanos y a even sus his own hermanas, life, sí, he y cannot aún be su my propia disciple." vida no puede ser Or mi another way you might discípulo. say that, if anyone comes to me and he is not willing to deny Si alguien viene a mí y no father, está mother, wife, dispuesto children, brothers, a and sisters, if it is negar a required, todo esto they cannot antes que be mí, my no disciple. pueden ser mis discípulos. And that is an extremely Y important esto statement, es algo muy because importante often when people porque stray, frecuentemente when people forsake cuando Christ, the las reason is personas se because they are apartan del choosing Señor a Jesús, person, la a razón corporation, es whatever it may be, as porque opposed to Christ. And in doing that, they ellos have denied Christ tienen and una acknowledged relación another más person. estrecha con Christ otros says, en "You lugar de must tener deny esa all relación things estrecha con el Señor except for me." Jesucristo, esa lealtad, ese You amor. must have one loyalty Tú debes de tener that una trumps lealtad all que others. debe de derribar todas las True demás y Christians es a will Cristo gladly Jesús. deny all things if Los this is verdaderos what loyalty cristianos to Christ se alegran en la lealtad del Señor Jesucristo. That may hurt, Eso a lo mejor that may be duele, extremely hard to a lo do, mejor es difícil de hacer, but if that
pero love requires, eso es lo que el amor gladly requiere. choose Christ. Y tú vas a escoger sobre la persona que más amas sobre la We must tierra. love Christ Debemos above de amar all al Señor Jesús por persons encima and de things. todas las personas y Some of cosas. you have done that. Y algunos de ustedes lo han Some of you in the hecho, future will algunos be lo asked to do harán, that. se les va a pedir So I hacerlo. want to encourage you with this Por thought. eso les animo con Your este loyal love will pensamiento. not go Su unnoticed. lealtad no va a pasar Christ desapercibida. El Señor Jesucristo, como knows vemos that aquí, you lo have not sabe. denied his name. Él sabrá que no He negarás knows su that you have been nombre. loyal to him. Él sabrá que tú has sido Let leal that a be a Él. great encouragement Y to eso you, debe just de as it was a ser great un encouragement to aliento this grande little para church nosotros. Y fue un that had aliento para little esta power, pequeña that had much iglesia que obedience tenía and much poco poder. confession. Christ says, I know. El Señor Jesucristo les He dice, doesn't yo stop there, sé. though. He has Y no words se of detiene encouragement. He ahí. says, Hay goes más on to palabras continue de and bless the ánimo y de promises. elogio And so we come para to point esta 3, iglesia. Christ's Y esto nos lleva a promises. las promesas de Cristo, que es nuestro Either tercer to these punto. churches, Christ Aún gives a promise of para warning, esta of iglesia wrath, or a promise hay of reward. promesas. And here to this church, there is nothing A but esta encouragement iglesia se and le reward. hacen As we come promesas back to verses 8 grandes. through Miren lo que 10, dice and we see Apocalipsis again more 3:8. promises. Hay más He says, promesas aquí. "Behold, I have set Yo before conozco you an tus open obras. door He which aquí he no one puesto is delante de able ti una to puerta abierta, la cual shut." nadie puede cerrar. First here he promises gospel Él opportunity. In verse 8. promete This is the oportunidades del idea. Evangelio. Earlier we saw Esta that es Christ la holds the idea. key, and thus he Ahora alone opens and shuts the door vimos of ya que el salvation, Señor but I think a Jesucristo little tiene la more is llave y being por lo tanto communicated solo here. Él abre y cierra la Elsewhere in puerta de la Scripture, the salvación. open Sin door embargo, communicates ya freedom les he to dicho proclaim que the yo gospel. pienso que We see está this hablando un in poquito Corinthians, más where Paul aquí. tells Está them hablando that he acerca will del stay in Ephesus Evangelio. until Pentecost because Primera de a Corintios wide 16, 8 y open 9, door for Pablo nos effective work indica had que been se le ha opened. abierto una 1 puerta Corinthians ancha para el 16, 8 through 9. Evangelio. In the second letter to En su the segunda Corinthians, he carta a told los them in Corintios, Troas that he had received an open les door dice ahí to en preach Troas the que gospel. recibió una puerta abierta para Finally, in predicar Paul's el letter to the Evangelio. Colossians, he También asked them en la to carta pray a that God Colosenses, might Pablo open to dice us que a oren door para for que the Dios word abra una to puerta a declare la the palabra mysteries para of declarar el Jesus misterio de Christ. Cristo. This being the case, Siendo este el it seems caso, that Christ parece is que telling Cristo les them está that because diciendo of que their debido a su faithfulness, they have been fidelidad faithful with les the ha little, he puesto will give them delante una faithfulness puerta over much. abierta He is para going que to go puedan before them proclamar and el open the Evangelio y door for nadie the va a gospel poder to go through. cerrar esa puerta por la cual And se va a dar el reminder that Christ Es, is una sovereign es un over recordatorio de que el salvation, Señor es sovereign soberano over sobre la opportunities. salvación, sobre las And for a church oportunidades. that is Y faithful para like una this iglesia church, que there's es probably fiel no como greater esta, encouragement no hay than to otro know ánimo más that the grande gospel is que about to go compartir el forth. You Evangelio are about y to que la have puerta va a opportunities estar to abierta y preach. que va a haber oportunidades para The predicar. Philadelphian Christians were Los on the earth to cristianos make en disciples, and Filadelfia Christ estaban says, para ser "Go." discípulos del Señor Jesucristo y The door estaban is wide listos open. para ir porque la puerta estaba abierta de par en par. Christ maintains sovereign El control. Señor Jesucristo mantiene un control this church soberano Would be able to do what they y have been ahora trying to esta do. iglesia iba a poder hacer eso many que han years. estado tratando de hacer por They have muchos been años. preaching, and the door Van have a been shut. poder They have been looking for predicar. opportunities, Ellos estaban buscando and por they have found no oportunidades y a lo mejor no había But now the oportunidades, opportunity pero was ahora las before them. oportunidades van a estar delante This de is the ellos. church that Y Christ esta chooses es la iglesia to que el give the Señor opportunity to escoge para darle the las one who has been oportunidades. Esta iglesia que ha sido Churches in fiel. America have Las an open iglesias en door for the América gospel. tienen la puerta abierta para el Evangelio, Sadly, pero this opportunity is lamentablemente not esta taken. oportunidad no se está taken advantage of. aprovechando. It's not hard to Y por imagine supuesto then no es that this difícil open door for the imaginar que esta gospel will one puerta day be se va a closed. cerrar algún día. We ought to, like the ¿Sabes? Church of Philadelphia, Debemos de ser como la iglesia de see the Filadelfia, opportunities ver before esas us oportunidades que and están run through enfrente de the open nosotros door, y correr a través de faithful esa to puerta que acknowledge está Christ's abierta y before ser anyone fiel who a would listen. Cristo Jesús y to take advantage compartir el of the opportunity. Evangelio. This is what Tomar the estas faithful church does. oportunidades. Esto es The lo que hace faithful una church iglesia looks for fiel. opportunities Una to iglesia fiel acknowledge busca Christ's oportunidades names to y anyone da a who would listen. conocer This a is what a Cristo church Jesús a is. todo aquel que A quiere church escuchar. is a church that Esta, acknowledges. la iglesia And what es are we una acknowledging? iglesia We are que busca acknowledging oportunidades, Jesus Christ que as the one who sabe holds the key. compartir He el is the one Evangelio who is porque Lord of all. está He is the consciente Holy de One, que the true one. Él He es is el the one to verdadero, whom Él es el salvation santo, Él belongs. es We el can que go to no other. tiene We are la here for llave. him. No podemos And ir so the a Lord gives us ninguno opportunity. otro. A El true Señor es church el que nos takes da it.
oportunidades y debemos de aprovecharlas. Esas oportunidades no son para nosotros, no para hacer edificios más grandes, sino para que el nombre de Cristo Jesús sea conocido. Así es de que el Señor Jesucristo a la iglesia fiel le da oportunidades y también da victoria. Mira lo que dice Apocalipsis 3:9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. No creo que esto es lo que la iglesia de Filadelfia necesita, pero es lo que le va a regalar el Señor Jesús. En un sentido, no lo necesitaban, pero quizá aquí hay dos posibilidades. Una es de que estos que decían ser judíos y no lo eran judíos físicamente, pero no espiritualmente. A lo mejor ahí los va a entregar en algún sentido, a lo mejor el Señor va a hacer que ellos sean sumisos. O a lo mejor quiere decir que el evangelio que está siendo rechazado va a ser aceptado por ellos, y si ellos reciben el evangelio, ellos no simplemente se van a humillar delante de Cristo Jesús, sino que también se van a humillar reconociendo que esta iglesia pequeña estaba en lo correcto. Estaba en lo correcto y que ellos estaban obrando mal. ¿Sabes? ¿No es esto lo que pasa con personas que les predicamos el evangelio una y otra vez, y un día reciben el evangelio por la gracia de Dios y nos dicen, discúlpame, tú estabas en lo correcto, yo estaba mal? Ahora entiendo lo importante que es adorar a Cristo Jesús. ¿Sabes? Una iglesia que se mantiene fiel, este es un gran aliento, este es un gran premio. A veces las iglesias se desaniman por el rechazo y ya no quieren predicar el evangelio. Pero aquí tenemos un mensaje de aliento para aquellos que se mantienen fieles al Señor. Tarde o temprano, Él va a abrir los ojos de esos ciegos. Aquí les habla sinagoga de Satanás. Imagínate, no hay título peor que este. Piensa en la sinagoga peor, porque está controlada por Satanás y Él la va a salvar. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y por qué seguimos predicando? Predicamos, somos rechazados, predicamos, somos rechazados, hay una oportunidad, la tomamos, pero la gente la rechaza. ¿Por qué seguimos? Porque sabemos que el Señor Jesús es el que tiene la llave, porque sabemos que el evangelio tiene poder para traer a la salvación. Tarde o temprano va a obrar, por eso seguimos predicando, como la iglesia de Filadelfia lo hizo. Y se paga bien. No simplemente hay una victoria en el evangelio, también hay protección. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. La promesa es que el evangelio los va a proteger. El Señor los va a proteger de esta tribulación que va a venir. Esto es algo diferente, esto que va a venir sobre todo el mundo. Es una tribulación muy grande que viene sobre todo el mundo. Esta frase es usada una y otra vez a través del libro de Apocalipsis para indicar a creyentes y no creyentes. La promesa aquí es de que el Señor los va a guardar de esta tribulación que vendrá. Va a venir un tiempo donde esa tribulación llegará, pero el Señor los va a cuidar. Por eso no deben de estar ansiosos, porque están en las manos de su Salvador. El Señor Jesucristo les promete oportunidades del evangelio, lo cual va a ser una victoria y también va a ser una protección por medio del evangelio de su ira.
They must have kept these in mind. Ellos debieron tener And this esto en must have, mente, in one sense, en been mente, enough. y esto debería de to haber keep sido them faithful. suficiente para que ellos se But as we mantuvieran continue, fieles, we see pero also sabes, that Christ has nosotros more vemos en promises este that we will texto put que in the hay form más of promesas gifts para ellos, or más we'll regalos, receive más the keys beyond recompensas Christ's presence, que el Señor les va a dar. His presence. He mentions Hay three. recompensas para Él. First, Él he menciona offers 3 them his en el presence, versículo not to be confused with 11. point. Dice His aquí return. He que Él says, les va a dar "I am una coming corona, soon." les dice, yo vengo There's no greater pronto. gift No for a hay church like this. mejor recompensa. Remember Recordar am que el coming Señor soon. You have Jesucristo little viene power, pronto. you're Yo sé suffering que tú tienes persecution. poco I know it's poder, estás hard to sufriendo continue to preach the gospel and persecución. be Yo sé rejected, que es but difícil remember, I predicar, am eres coming rechazado, soon, pero yo he vengo says. pronto, dice el Señor. I am coming soon. Yo regreso The pronto. obvious implication of La Christ's implicación promise obvia of his es return is que that you must remain ellos faithful. tienen que He says, mantenerse "Hold fiel. fast what you have, so Mantén, that no retén one lo que may tienes receive para que your- nadie seize your se crown." apodere de tu corona. So this promise or gift Así es de comes que with a esta condition. promesa o If you will regalo hold tiene una fast all the way to condición. the end, Si you tú will te receive the crown. mantienes y retienes eso que We're to tienes, hold vas a fast what recibir la they corona. had. Revelation 2:10 Apocalipsis further defines 2:10 the crown as define the crown además of esta corona life. como la corona de la vida. They would receive eternal life. Ellos van a as equal recibir rewards. vida eterna como un Eternal life regalo. with Christ in his presence Imagínate forever. vida eterna Hold con el fast to Señor what you Jesús en have, su for one reino. day when Aférrate a I lo que return, tienes you will porque have un día me regresaré y forever. tendrás Give up all una other relación loves, conmigo para for siempre. one day the Renuncia one a who todos perfectly esos loves will come back, and then amores your love will be perfectly que no te directed ayudarán y towards aférrate Christ a forever. mí para estar conmigo His para presence. siempre. He goes on to Este say es in un gran verse regalo. 12, he promises Él permanence. habla en el This is the versículo gift of 12 permanence. He says, "To the de one la who conquers, I permanencia, de will make estar him con a Él. Mira lo pillar que in the dice, temple al que of my venciere le God, haré and never columna en shall el templo de he mi go out of Dios it." y nunca saldrá de él. A pillar Una represents columna honor representa and un lugar permanence. de Often a honor, de pillar in a estabilidad, temple de was dedicated to permanencia. someone who was able Algunos to receive templos great griegos y honor. romanos antiguos But it also vas a ver que represents a tenían certain amount los of stability, pilares, pero también permanence. And representan certainly if you go to an estabilidad. ancient Greek city or Si Roman tú city vas and a go to estas these ciudades great antiguas, temples, vas and a most ver of them, what you estos will find, the templos only thing y left ahí vas a encontrar que pillars. lo único que queda después de Still que todo standing. cayó son las To this church in columnas. Philadelphia, they would have been well aware of that. You remember, Y this is a seguramente city la that iglesia was de well known Filadelfia for its sabía earthquakes. eso. I'm ¿Por sure qué? they could Porque ha look habido around the muchos city terremotos. and Ellos see sabían the lo que broken era. temples Y a lo and mejor see ellos the vieron muchos pillars, templos destruidos y some lo of them único que standing permanecía eran los pilares, Now, it's great to be eran las honored in a columnas. earthly temple, but Y es what un he is honor saying is ser you will be una honored. columna en I'll make you a un pillar templo in en the la temple of tierra, my pero God. imagínense en el cielo allá con el Never Señor. shall you go out of it. Nunca, nunca querrías Promise moverte here de to the ahí. church of Philadelphia La is promesa that you aquí would para la receive iglesia an de eternal, Filadelfia permanent es que ellos place van a of recibir un honor lugar in God's permanente de temple, honor en el an templo de eternal Dios, position una of honor. posesión Earthly de temples will honor crumble and eterna. fade, but God's temple will El not. templo de Dios nunca caerá, He is a building diferencia his de house los of his templos people, terrenales. who will be with him Ellos forever. estarían con su Dios So he para says, siempre. "Remain faithful Por eso to les dice, me, manténganse fieles a conquer, mí, and I will conquista, give you a y permanent yo te place voy a in dar un heaven." lugar de permanencia allá en el cielo. He promises permanence. Él promete But also there's the permanencia gift of eterna. possession. He También says, "I will hay write un on him the name regalo of de my God." posesión. This is a promise that depicts ownership. Habla que les va a dar This is the un gift nombre. of Este es el ownership. God regalo que owns the indica que son Christians. de su He owns propiedad. those Y of mi the propio Philadelphian nombre church. nuevo y el And nombre it de is mi because of Dios. that ownership that Y they were aquí habla considered de que his le pertenecen children. a He Él y had por eso written les on considera them como his hijos. name. Él les va a dar su They were not nombre. going to deny Ellos Christ, no and van a Christ was not negar al going to Señor deny them. Jesucristo y el Señor Jesucristo no This los va a was an negar. extreme privilege as Este well es as un an extreme privilegio muy responsibility. grande, pero también una This promise has responsabilidad muy future grande. connotations. He says, "I Aquí will está write," but that does diciendo, not take away yo from the voy fact a that true escribir. Christians are and do possess the name of God Estos permanently. cristianos
mantienen God el would nombre possess de them. He would Cristo, claim them as his pero el own Señor for all of Jesucristo eternity. But va a not only declarar that, posesión he says, not sobre only will I ellos. possess you by writing my name Está on you, but diciendo, also yo soy de there would be ustedes, something for ustedes them to son possess de as a mí. result. I will write on him the Yo voy name a of the escribir en city of ellos my el God, nombre de la the New ciudad de mi Jerusalem, Dios, la which nueva comes down out Jerusalén, of heaven. la cual The gift descenderá del given here, the cielo. promise, El is that regalo que these se les está Christians dando who were aquí dwelling in a es city que given over ellos to son earthquakes, a city cristianos that was que constantly van a having to be estar en una rebuilt, ciudad la cual no crumbling va a and pasar rebuilding. por terremotos One day they como would dwell en la in que an están ahorita ahí eternal en city Filadelfia, y in es heaven una forever. ciudad eterna en la Which cual I van a wish estar I had ahí time para to read to you, siempre. and you must Y come and yo read quisiera after this tener in tiempo de Revelation 21, explicarte verses 1 lo through que 27. It dice is acerca de described. esta And I have ciudad to imagine y decirte that lo if que dice we could Apocalipsis just have a 21, pero glimpse, imagínate a nada second más, glimpse of esto que what se this nos city da would be like, simplemente es we would una endure probadita all de lo que things for será Christ. aquella If we would just ciudad. have a vision of what he Si is tan solo actually tuviéramos una promising, that we visión de would lo be que nos with está him forever prometiendo, in his imagínate city, estar con amongst Él en his su people, ciudad, con amongst toda su his son, gente, we would con el endure Hijo de whatever would Dios. come Eso es our way. suficiente para que nosotros permanezcamos fiel a He will Cristo not disappoint. Jesús. Y Él no nos va a So we will have desilusionar. the name of God written on us, Tendremos el nombre de the Dios name of escrito God's en city, nosotros, el nombre de and la most ciudad de importantly, Dios, y lo one más more name. importante, He says, "And my tendremos own new name," el nombre of nuevo, the name of God's Son, el nombre del Hijo de the name of Dios, the one who holds the key. el nombre del cual tiene la llave. This was a church Esta who es would una not iglesia deny Christ. que no negaría al Señor Jesús. They looked for opportunities to speak his name wherever Ellos opportunity buscaban presented oportunidades para proclamar a Cristo. themselves. We all want to be assured of salvation. Nosotros We queremos all estar want to know that we are seguros truly his. de que nosotros And here's somos one way to de Él. know. Y esta es una forma de darnos Will you cuenta. speak his name? ¿Vas a hablar all acerca de Él en toda circunstancia? If you will speak his name Y in all si tú circumstances, confiesas su you nombre will en todas have his name circunstancias, written tú on you tendrás su nombre forever. escrito You will en be ti secure. para siempre y estarás Let's pray. seguro. Father, we thank Vamos you, a orar. Lord, that as we Padre, come to your word, gracias, porque mientras venimos a su palabra, we see all that is needed to be a vemos church todo that is lo que faithful and necesitamos true. para ser una iglesia fiel. Lord, we know that the Señor, sabemos encouragement here is that que we aquí would hay be a un church that gran listens to what the Spirit aliento says para to the churches. nosotros. So, Father, help us to, Ayúdenos, take to Señor, heart a all that has been atesorar promised and todo esto written que to se the ha church of prometido y a aprender del Lord, we ejemplo de la see that iglesia as de they graft Filadelfia, onto these promises, que as nos they aferremos a estas recognize, promesas Lord, the immense gifts and y privileges that que were being given to reconozcamos this church estos would remain privilegios faithful, que as they usted da a las realize where the iglesias que se true power mantienen came fieles from by y relying que upon usted your es la Son, fuente Jesus de Christ. todo Father, poder. not only did they Padre, keep your word, but you kept ayúdenos them. a mantener su palabra greatest para mantenernos en protection, usted, y eso traerá la finding our protección. refuge in you. Usted es nuestro refugio, So, Lord, Señor. remind us daily Recuérdenos of the día power con of día your Son, acerca del Jesus poder de Christ. su Hijo Cristo Jesús. Help us, Lord, to Ayúdenos, acknowledge him Señor, always, para darnos never to cuenta deny him, to be willing to deny all que things, even ourselves. es importante no never negarlo a deny usted, Christ. que aún nos neguemos a nosotros Father, help mismos, us pero to be nunca a a Cristo faithful Jesús. and true Ayúdenos church. a ser una In iglesia Jesus' fiel. name. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.